Millonario de mal carácter, humilló y despreció a un anciano pobre, pero este resultó ser. Carlos era un empresario exitoso, pero también un hombre arrogante y egoísta que solo se preocupaba por el dinero y el poder. No tenía amigos, solo socios y empleados a los que trataba con desprecio y exigencia. No tenía familia, solo una ex esposa a la que había abandonado por una modelo más joven y un hijo al que apenas veía y al que solo le enviaba cheques. No tenía hobbies, solo negocios y lujos que le hacían sentir superior a los demás. Un día, Carlos salió de su oficina en el centro de la ciudad, donde acababa de cerrar un trato millonario con unos clientes. Se subió a su coche de lujo, un Ferrari rojo que le había costado una fortuna, y se dirigió a su mansión en las afueras, donde le esperaba una fiesta con sus invitados. En el camino se detuvo en un semáforo, donde se encontró con un anciano pobre que le pidió una limosna. El anciano, llamado Pedro, era un hombre humilde y bondadoso que había sufrido mucho en la vida. Había perdido a su esposa y a su hijo en un accidente de coche, y se había quedado solo y sin recursos. Había trabajado como carpintero, pero una enfermedad le había dejado sin fuerzas y sin empleo. Ahora vivía en un albergue para indigentes, y se ganaba la vida pidiendo limosnas en la calle. No tenía nada, solo su fe y su esperanza. Pedro se acercó a la ventanilla de Carlos y le dijo con una sonrisa: «Buenos días, señor. ¿Podría darme una moneda para comprar algo de comer? Dios se lo pagará». Carlos lo miró con desdén y le dijo con sarcasmo: «¿Una moneda? ¿No te parece poco? ¿Por qué no me pides el coche o la casa o la empresa? ¿Qué has hecho tú para merecer algo de mí? ¿No te da vergüenza ser un vago y un parásito? ¿Por qué no te buscas un trabajo como hacen las personas decentes?». Pedro no se ofendió por las palabras de Carlos, sino que le respondió con humildad: «No se enoje, señor. Yo no quiero molestarlo, solo necesito un poco de ayuda. Yo trabajé toda mi vida, pero ahora estoy enfermo y no puedo hacerlo. No tengo a nadie que me ayude, solo a Dios. Él es mi padre y mi amigo, y me da fuerzas para seguir adelante. Él me enseñó a perdonar y a bendecir a los que me hacen mal. Por eso le digo que Dios lo bendiga, señor, y que le dé salud y paz». Carlos se enfadó más al escuchar a Pedro y le dijo con rabia: «¿Dios? ¿Qué Dios? El que te ha dejado en la miseria y el que me ha dado a mí todo lo que tengo. El que te castiga y me premia. El que te ignora y me escucha. No seas iluso, viejo. No hay ningún Dios, solo hay dinero y poder. Y yo tengo mucho de ambos, y tú no tienes nada. Así que no me hables de Dios, ni de bendiciones, ni de perdón. Esos son tonterías de gente débil y estúpida como tú». Y diciendo esto, Carlos cogió un billete de baja denominación y se lo tiró a la cara a Pedro diciéndole: «Toma, cómprate algo de comer y no me molestes más. Y la próxima vez que me veas, aléjate de mí o te arrepentirás». Pedro recogió el billete y le dijo a Carlos: «Gracias, señor. No se preocupe, yo no le guardo rencor, solo le deseo lo mejor. Quizás algún día nos volvamos a encontrar y yo pueda devolverle el favor». Carlos se rió y le dijo: «No sueñes, viejo. Nunca nos volveremos a encontrar porque tú y yo vivimos en mundos diferentes, y nunca podrás devolverme el favor, porque tú nunca tendrás nada que ofrecerme. Ahora, lárgate de aquí antes de que te atropelle». Y diciendo esto, Carlos arrancó el coche y se fue, dejando a Pedro en la calle, con el billete en la mano y una lágrima en el ojo. Carlos tenía una reunión importante con unos inversores extranjeros que querían asociarse con su empresa. Carlos les mostró su proyecto, que consistía en construir un gran centro comercial en una zona de la ciudad donde había muchas casas humildes y antiguas. Carlos les dijo que tenía todo bajo control, que había sobornado a las autoridades para que le dieran el permiso de demolición y que había contratado a unos matones para que desalojaran a los habitantes de la zona. Los inversores quedaron impresionados y le dijeron que estaban dispuestos a financiar su proyecto, pero que querían ver el terreno personalmente. Carlos aceptó y los llevó en su coche de lujo hasta el lugar. Allí se encontraron con una multitud de personas que protestaban contra el proyecto, entre ellos Pedro, el anciano pobre. Carlos reconoció a Pedro y se burló de él, diciéndole que se preparara para perder su casa y que se fuera a vivir debajo de un puente. Pedro le dijo que él no vivía allí, que solo estaba apoyando a sus vecinos, que eran personas honradas y trabajadoras que merecían respeto. Carlos le dijo que no le importaba, que él era el dueño de la ciudad y que nadie podía detenerlo.
Los inversores se sorprendieron al ver la resistencia de la gente y le preguntaron a Carlos cómo pensaba resolver el problema. Carlos les dijo que no se preocuparan, que él tenía todo planeado y que pronto se desharía de esos molestos. Les dijo que los siguieran y los llevó a una cafetería cercana, donde les invitó a un café y les mostró unos documentos falsos que supuestamente demostraban que él era el legítimo propietario de la zona y que tenía el derecho de hacer lo que quisiera con ella. Los inversores se quedaron tranquilos y le dijeron que confiaban en él y que esperaban que el proyecto se realizara pronto. Carlos les dijo que no tardaría mucho y que pronto les enviaría el contrato para que lo firmaran. Y diciendo esto, Carlos arrancó el coche y se fue, dejando a Pedro en la calle, con el billete en la mano y una lágrima en el ojo. Carlos se despidió de los inversores y se fue a su coche, donde lo esperaba su chofer. Le dijo que lo llevara a su oficina, donde tenía que preparar el contrato y enviarlo por correo electrónico. En el camino pasó por el lugar donde estaban los manifestantes y los vio rodeados por unos policías y unos matones que los amenazaban con palos y pistolas. Carlos se sintió satisfecho y sonrió, pensando que pronto se acabaría la protesta y que él podría empezar a construir su centro comercial. No se dio cuenta de que Pedro lo miraba desde la acera, con una mirada triste y compasiva. Carlos regresó a su oficina, donde recibió una llamada de su abogado. El abogado le dijo que tenía una mala noticia, que había habido un error en el contrato con los inversores y que estos se habían echado atrás, cancelando el proyecto. Carlos se enfureció y le dijo que eso era imposible, que él tenía el contrato firmado y que iba a demandarlos. El abogado le dijo que el contrato no era válido, que había una cláusula que decía que el proyecto solo se podía realizar si contaba con el consentimiento de todos los propietarios de la zona, y que resulta que uno de ellos no había firmado. Carlos le preguntó quién era ese propietario, y el abogado le dijo que se llamaba Pedro, el anciano pobre. Carlos se quedó atónito y le dijo que eso era una broma, que él conocía a Pedro y que era un mendigo que no tenía nada. El abogado le dijo que no era una broma, que Pedro era el heredero de una gran fortuna que le dejó su padre, un famoso filántropo que murió hace poco, y que entre sus propiedades estaba el terreno donde Carlos quería construir el centro comercial. Carlos no pudo creerlo y le dijo que eso era una mentira, que Pedro le dijo que era pobre y que le pidió una limosna. El abogado le dijo que Pedro era un hombre muy humilde y generoso, que no le gustaba presumir de su dinero y que ayudaba a los más necesitados, y que quizás le pidió una limosna para ponerlo a prueba y ver su reacción. Carlos se dio cuenta de que había cometido un grave error y que había perdido la oportunidad de su vida por su soberbia y su crueldad. Carlos colgó el teléfono y se quedó en silencio, pensando en lo que acababa de oír. No podía entender cómo Pedro, el anciano pobre, era en realidad Pedro, el millonario filántropo. No podía entender cómo había sido tan ciego y tan tonto como para no darse cuenta de quién era realmente. No podía entender cómo había desperdiciado la ocasión de hacer un buen negocio y de ganarse la amistad y el respeto de un hombre tan noble y tan bueno. Se sintió avergonzado y arrepentido de haber tratado a Pedro con tanta crueldad y desprecio. Se preguntó si Pedro lo odiaría y si le guardaría rencor. Se preguntó si Pedro le perdonaría y si le daría una segunda oportunidad. Carlos decidió que tenía que hablar con Pedro y pedirle perdón. Salió de su oficina y se dirigió al lugar donde había visto a Pedro por última vez, esperando encontrarlo allí. Pero cuando llegó, no vio a Pedro, sino a un grupo de policías y de ambulancias que rodeaban el lugar. Carlos se acercó y preguntó qué había pasado. Uno de los policías le dijo que había habido un enfrentamiento entre los manifestantes y los matones que Carlos había contratado, y que había habido varios heridos y un muerto. Carlos se asustó y le preguntó quién era el muerto. El policía le dijo que era un anciano que se llamaba Pedro y que había recibido un disparo en el pecho al intentar proteger a una niña que estaba en peligro. Carlos se quedó sin aliento y le pidió al policía que le mostrara el cuerpo. El policía lo llevó hasta una camilla donde estaba cubierto con una sábana blanca el cadáver de Pedro. Carlos levantó la sábana y reconoció el rostro de Pedro, el anciano pobre, el millonario filántropo, el hombre que le había tendido la mano y al que él había rechazado. Carlos se echó a llorar y se arrodilló junto a Pedro, abrazándolo y pidiéndole perdón. Pero era demasiado tarde.
Pedro estaba muerto y Carlos había perdido la oportunidad de redimirse.